el cobijo de la isla se refugia un buen hombre, un ermitaño que con solemnidad dice ser un hijo del sol, al que deseamos entrevistar. Lo último que conocemos de él es por sus ocasionales escritos en Facebook y por la divulgación reducida de sus libros. Libros como La fraternidad solar, Los misterios de los hijos del sol, Servidores del bien y del mal, Crónicas borondinas y el último, El ojo mágico de Horus. En nuestro encuentro con él le propusimos que nos permitiera grabar sus opiniones y reflexiones sobre la situación actual en la que estamos viviendo, con el fin de divulgarlo a través de las redes sociales. O que votemos a esbirros que producen armamento que nos puede convertir en polvo. Eso es una absoluta locura. Es una locura que no tiene precedente. Que para salvarse del mal de ojo, no del diablo, del mal de ojo, una cosa no me acuerdo cuál era. Y si en ese momento viene alguno por ahí con antenas y nos quiere ayudar, bendito sea. Pero yo nunca voy a perder ni la dignidad ni el protagonismo terrestre que me corresponde como nativo de este planeta. Si respeto a mi madre, si respeto a mi vecino, tengo que respetar a la Virgen. Es que no me queda más opción. Otra cosa es lo que se ha inventado o lo que se ha adornado la Virgen. El libre arbitrio, el libre albedrío, pues no existe. No existe. Es una abstracción. Hablemos ahora de la medicina alternativa. Nos consta que usted ha trabajado en medicina alternativa. Díganos, ¿qué opinión tiene sobre todo ello? ¿No piensa que existe mucho aprovechado en realidad del efecto placebo que se produce? Más que medicina alternativa, es medicina complementaria. Nosotros creemos que el médico naturista tiene que tener una formación exactamente igual al médico alópata, es decir, tiene que tener conocimientos iguales o superiores incluso que cualquier médico convencional en fisiología, anatomía, patología, y luego aplicar pues sistemas complementarios de diagnóstico como puede ser la iridiología, como puede ser la electroacupuntura de Boll, incluso otros sistemas más sofisticados, y utilizar después elementos naturales como es la fitoterapia, la nutrición, como puede ser también la ortomolecular, etcétera, etcétera. Efectivamente, no hay personas que creen tener el método que cura todo, eso no existe en medicina. Por otra parte, la medicina en estos momentos, la humanidad ha conseguido unos logros extraordinarios. Una cosa es la medicina y otra cosa es la deshumanización de la medicina o la mala aplicación de la medicina. Tenemos un sistema diagnóstico y una farmacopea extraordinaria en la medicina convencional. La medicina natural lo que hace es complementar eso, retomar o recoger elementos de diagnóstico y de profilaxis y de aplicación que son útiles y debe trabajar codo a codo con la otra medicina. No existe medicina alternativa y mucho menos medicina milagrosa. Sobre todo ahora se ha puesto de moda la medicina del cambio psíquico del pensamiento para que se quite una patología. Eso tiene mucho de folclore pero poco de realidad. La mayoría de las enfermedades son ambientales, son alimentarias, son hereditarias, son infecciosas y el proceso mental cambia muy pocas cosas, pero está puesto de moda realmente cuando te enfrentas a la medicina y a la patología que tiene una persona, tienes que emplear todos los medios a tu alcance, tanto la medicina convencional con unos logros extraordinarios, científicos y técnicos que están a nuestra disposición, como la medicina natural, que en todo caso es complementaria, nunca alternativa. El placebo sí puede existir, sobre todo hay enfermedades que tienen un gran componente psicológico y puede influir mucho. El sistema inmune, por ejemplo, es muy receptivo a la depresión, a la tristeza,
o incluso, por ejemplo, enfermedades como la colitis ulcerosa o el síndrome de Crohn tienen también un gran componente psicológico, claro que actúan. Y el placebo puede funcionar. Yo me acuerdo en el tiempo de Mesmer que este hombre, mediante la sugestión, curaba a muchas personas. Y en hipnosis se utiliza la sugestión como un elemento que puede llevarnos a analgesias, por ejemplo, en la guerra de secesión americana se utilizaba en muchos casos la hipnosis para evitar el cloroformo. No existía entonces o empezaba en ese momento y se utilizaba la hipnosis. Es decir, la medicina complementaria tiene un montón de recursos que, bien utilizados y siempre de la mano de la medicina convencional, pueden hacer mucho por la humanidad. Pero no existe medicina alternativa, medicina mala, todos los médicos son malos, todos los antibióticos son malos, todas las vacunas son malas, en absoluto. Hay que utilizar todos los medios a nuestro alcance y es lo que hemos hecho durante todos estos años. En su página web hemos visto un apartado que nos ha llamado poderosamente la atención, la bioenergética. Lice, ¿qué es la bioenergética? Para hablar de bioenergética hay que hablar de técnicas milenarias como puede ser, por ejemplo, la acupuntura. En la acupuntura lo que los chinos antiguos hacían, los terapeutas antiguos hacían, era utilizar percusión o actividad sobre determinados puntos distribuidos por el cuerpo y que activaban distintas funciones de distintos órganos. La bioenergética es la utilización de esa energía de vida, vida y energía del cuerpo humano, redistribuyéndola y aplicándola a los puntos de deficiencia o patológicos. Hay muchos sistemas, por ejemplo la electroacupuntura de Bohr lo que hace es producir un estímulo eléctrico, que es lo mismo que una aguja o una moxa, producir un estímulo eléctrico en un determinado punto que luego va a llevarnos a restablecer una función o potenciar el sistema inmune o producir una analgesia. La bioenergética se utiliza con distintos elementos. Hay gente que utiliza incluso percusión con la mano, puntos reflejos como puede ser en el pie o como puede ser en distintas zonas del cuerpo. Todo ello está basado en el esquema de bioenergía que los chinos diseñaron, tienen miles de puntos, y incluso se ha hecho un mapa de respuesta galvanoeléctrica de distintos puntos, es decir, donde los chinos decían que este punto tiene que ver con el intestino, se ha testado ese punto y efectivamente ofrece una resistencia determinada a la conductividad eléctrica, de tal manera que estimulando produce un movimiento peristáltico en el intestino. La bioenergética es el empleo de esa energía dirigida a la función del ser humano y a la actividad de los órganos. Al llegar aquí nos hemos fijado que en el entorno hay varias pirámides. ¿Esto a qué es debido? ¿Es un elemento decorativo o cree en la eficacia de las pirámides? No, en absoluto, son decorativas también. Lo que ocurre es que las hemos empleado durante muchos años para producir una serie de respuestas, sobre todo bioenergéticas en el organismo, que requieren de la pirámide, de la actividad piramidal. Se ha comprobado que a un tercio de la base, donde está la cámara del rey en la pirámide de Keops, se produce una serie de elementos como puede ser la producción de más neutrinos, energías, partículas sin masa que pueblan el universo. Hay una mayor concentración de neutrinos en esa zona que hace que, por ejemplo, se regenere el corte de una cuchilla, se produce también la deshidratación de los elementos sin llegar a la putrefacción. De hecho, todo eso está basado culturalmente en la antigua ceremonia egipcia de la regeneración. El faraón lo que hacía era, en determinadas fechas, una vez al año, etcétera, etcétera, emulaba lo que los antiguos hacían, que es regenerarse metiéndose en un sarcófago y en un ambiente, en unas condiciones energéticas como pueden ser las medidas de la pirámide, que reproducen, digamos, una escala cósmica de energías del cosmos,
Esto se lo enseñaron los dioses y lo que hacían los faraones es meterse durante un tiempo determinado en el sarcófago y salían regenerados. Probablemente ellos lo hacían más ceremonialmente, pero está basado antiguamente en las antiguas tradiciones por el cual los dioses, entre comillas, vamos a llamarles así, algunos llaman los extraterrestres, otros otras cosas, tenían un sarcófago. Quiero hablar de la película Stargate, un sarcófago donde se metía la persona enferma y sanaba. Algo debió ocurrir porque, por ejemplo, Noé, Matusalén o Lamec, los antiguos padres, pues, o Enoc, vivían 900 y 1000 años y se dice que empleaban esa energía. Nosotros en la pirámide lo que comprobamos es que efectivamente tiene unas características. Por ejemplo, hemos comprobado que es muy eficaz en magnetoterapia de baja frecuencia. Y de hecho, en Cuba, por ejemplo, hay un doctor que la utiliza, Ocejo creo que la utiliza con mucha eficacia, y lo que hace es, alineándose con el eje terrestre, produce una magnetoterapia de baja frecuencia que hace que se dé la solidificación de los huesos, se regenere el cartílago, etcétera, etcétera. También produce una mayor actividad bacteriana en determinadas plantas. La hemos utilizado incluso para las semillas que luego sembramos o plantamos. Hemos utilizado agua magnética cargada para luego darla al paciente. También es verdad que la hemos empleado combinado con radiónica, es decir, otros elementos, otras máquinas que utilizamos complementándonos con la pirámide, y hemos visto, por ejemplo, que la respuesta es extraordinaria en el cambio hormonal, en los procesos del azúcar, en la homeostasis de la sangre, en una serie de elementos que son realmente interesantísimos y complementarios a la medicina. O sea que no están de adorno, sino que están para terapia bioenergética. Entonces, ¿usted cree que la pirámide de Keops puede haber sido un regenerador del cuerpo humano? No se sabe con certeza, tenemos que ser, si somos rigurosos no lo sabemos, pero hay una serie de tradiciones, incluso cuando Manetón habla de la historia de Egipto, se hace referencia a las pirámides que son anteriores a antes de 5000 años, por tanto quiere decirse que en la cultura de ese Manetón que habla de los semidioses o los dioses que vinieron del cielo, utilizaban unas técnicas, entre las cuales contaba la pirámide, que parece ser que podía ser usado como un faro energético, algo que una puerta dimensional, y también un elemento de bioregeneración. Es cultural, no se sabe, científicamente hablando no se puede demostrar. Pero luego, curiosamente, hemos visto que la pirámide tiene unas propiedades extraordinarias, cambia el sonido también, produce una mayor una mayor producción de glóbulos rojos. Hay una serie de circunstancias que no es casualidad, y no es casualidad también que se hiciesen con esa perfección absoluta. Por tanto, a lo mejor la historia sí que traduce una tecnología superior que vino del cielo, se supone de nuestros padres genéticos, que nos crearon, nos regeneraron, nos formaron. Incluso la cultura caldea hay una serie de tablillas que hablan de cómo los dioses nos fabricaron y nos hicieron y nos dieron unas condiciones adecuadas. Probablemente la vida, para regenerar la vida o para producir unas determinadas frecuencias se utilizaron herramientas, que una de ellas pudo ser la pirámide. Otros dicen que es un foco energético para salir al espacio. En fin, hay tanta leyenda sobre las pirámides. El hecho concreto es que, sobre todo a nivel de magnetoterapia de baja frecuencia, funciona absolutamente bien. Hemos leído que usted ha practicado varias terapias, por ejemplo, la del agua, la fitoterapia, la cromoterapia, el magnetismo, la radiónica. ¿Nadie le ha preguntado a usted qué clase de brujería es esta? Bueno, sí, sobre todo las personas que no conocen este mundillo, pues en principio parece ser que sí, pero vamos a ver, nuestro gabinete, cuando hemos trabajado, siempre lo hemos hecho con profesionales de alta calificación, siempre hemos utilizado la analítica convencional, hemos utilizado la resonancia, las radiografías, es decir, nuestra forma de trabajo es absolutamente convencional, lo que pasa que, como antes he dicho, complementada con una serie de elementos que nos pueden ayudar a diagnosticar. Por ejemplo, es muy difícil saber la evolución patológica de una enfermedad. A través de estudios clínicos se sabe que una cirrosis hepática tiene un proceso que termina en por ejemplo, pues un problema cerebral, etcétera, etcétera. Otras enfermedades, a través de la estadística, se va comprobando la evolución. Pero hay sistemas, como puede ser los biorritmos,
y otra serie de elementos que hemos utilizado que nos van marcando un cuadro genético, una respuesta patológica. Además nos dicen cuándo es el momento crítico para actuar con tal o cual fármaco, con cual o tal técnica. Por tanto, esos elementos que no se estudian convencionalmente en las facultades de medicina parecen extraños, pero luego después cuando se ven, se analizan y se razonan, son métodos empíricos, matemáticos, estadísticos, que complementan tranquilamente la otra medicina y al final pues no es brujería. Lo que sí es brujería es poner las manos y pensar que ahí va a cambiar, se va a curar un cáncer. Hombre, pues a lo mejor sí hay alguna persona con dotes como tipo Superman, pero normalmente no suele ocurrir, ni tampoco existe la medicina esta mágica que cambiando el proceso de pensamiento o incluso, bueno, yo he visto de todo. Por ejemplo, pues si un niño nace con algún problema, pues puede ser que la madre haya tenido un desliz con otro vecino, barbaridades de ese tipo, o que cambiando el proceso de pensamiento un proceso vírico desaparece, en fin, esos son ya elementos casi mágicos, pero no, todo ese tipo de medicina no tiene estudio clínico. Es decir, cuando tú dices que esto es así, es porque hay un estudio de 10.000 o 12.000 o 15.000 casos que determina que estadísticamente se produce ese proceso. Lo demás es magia. Nosotros nunca hemos empleado y ni creemos en la magia, creemos en un método matemático, empírico, estadístico y por supuesto de la mano de la medicina convencional y con todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Insisto que son medicinas complementarias, pero siempre bajo el patronazgo o la dirección de lo que es el estudio clínico, lo que es la fisiología, la anatomía, la patología, la analítica convencional, es decir, que no tiene nada de mágico. Las personas que se acercan y ven que mediante un análisis determinado nosotros diagnosticamos en 4 minutos, dicen, no, eso es magia, que va, es razonamiento. Pero bueno, es simplemente el choque cultural de una persona que a lo mejor no está familiarizada con unas técnicas, pero el que está dentro sabe que son elementos convencionales, claro. Hábleme de la radiónica. ¿Qué es? Cuando hablamos de radiónica nos metemos en un campo muy resbaladizo porque es la ciencia de las vibraciones. ¿Y eso qué es? Bueno, en principio se tiende a pensar que todos los elementos emiten una vibración, una respuesta a nivel sonoro, a nivel visual. Se habla de las ondas de forma. ¿Qué es una onda de forma? Una onda de forma es un dibujo que produce, simplemente por el hecho de... Hace poco ha habido una serie de investigaciones que ratifican esas cosas con un japonés que poniendo en agua, con arroz, emitiendo una música determinada, se producía o una putrefacción del agua o una cristalización del agua en forma más armónica. Si ponían música de Bach, por ejemplo, pues salía más armónica, y si ponían una música de rock, el agua se podría. Se hicieron experimentos también, por ejemplo, poniendo ese mismo agua y una serie de colegiales japoneses decía insultad al agua, y insultaban al agua y el agua en 2 días estaba negra. En cambio al otro decir cosas buenas al agua y el agua duraba 1 mes. Incluso se utilizó el agua y otros productos mediante la imposición de manos y duraba más el agua, se sanaba, se cristalizaba de una u otra manera. Incluso poniendo la fórmula de una aspirina en el agua se producía un determinado efecto. Entonces al final este hombre determinó que todas las cosas emiten vibración, que el sonido emite vibración, que el pensamiento emite vibración. Todo eso es la radiónica. Por ejemplo, hay un caso, el caso de Kate Blaster. Kate Blaster era un interrogador de la CIA, un profesional de poner polígrafos o sensores electrodos en las personas para ver si dicen la verdad, la máquina de la verdad. Este hombre se le ocurrió un día poner en las plantas esos sensores y probó a ver si al regar la planta, la máquina recogía alguna vibración. No pasó nada, hasta que un compañero suyo vino con agua, con gambas, con camarones vivos todavía, gambas, y las puso al fuego. Automáticamente, claro, al pasar al fuego las gambas murieron y la planta empezó a marcar, en el electro que tenían, empezó a marcar una irritación, un proceso que luego repitió con asustarlas, con intentar cortar la planta. Se quedó alucinado porque se daba cuenta que bastaba el proceso de pensamiento de agredir a la planta para que la planta acusara, mediante frecuencias electromagnéticas, se moviera la aguja y se dio cuenta de que las plantas piensan. ¿Qué es eso? Radiónica.
Hay el caso de Abrams, otra persona americana, que esto lo hizo más sofisticado. Le inventó una maquinita que lo que hacía era ampliar, un amplificador común y corriente, ampliar el pensamiento. Y entonces un granjero le dije, mira, tengo toda la cosecha llena de cochinilla, de escarabajos, y me van a matar las patatas. Abrams lo que hizo fue, cogió un avión, sacó una foto del campo, puso una gotita de veneno en la maquinita, amplificó la acción del veneno sobre la foto, y al día siguiente las cochinillas y los parásitos que estaban en el campo de patatas habían desaparecido y estaban en el suelo muertas. ¿Qué es eso? Eso es radiónica. Hay otro caso, voy a contar dos casos. Por ejemplo, se cuenta del caso de Titus, un legionario romano que fue herido de muerte por un druida, por un bárbaro que venía del norte y estaba muriéndose. Entonces los soldados tenían el código de honor de yo te he matado, tú me has matado, bendito seas, muerto con honor y tal. Se enteró el druida de que efectivamente el soldado romano estaba muriéndose, y entonces lo que hizo fue aplicar a la espada que le había herido, aplicar un ungüento de sanación. Curiosamente, el romano se sanó. Es decir, el elemento que le había causado la muerte fue utilizado como elemento de vida y se sanó a distancia. ¿Qué es eso? Radiónica puede ser. Existe también el mal de ojo que en Haití, por ejemplo, pues utilizan un muñeco y ponen agujas para que al otro le entre una diarrea mortal o porque le ha quitado el novio, cosas así, que se llama el vudú, y todo ese tipo de técnicas. Se dice que funcionan en la medida de que la persona se sugestione, pero efectivamente hay verdaderas muertes tremendas que no se explican. Todo eso es radiónica, es la ciencia de las vibraciones etéreas o los procesos del pensamiento, como en el caso de Kate Blaster, que se midieron. En Rusia se hizo una investigación curiosa. Se cogió una madre coneja, se la dejó en el laboratorio, no sé si en Leningrado o en un sitio de estos, y los cachorros se llevaron al Mar del Norte en un submarino a más de 2000 kilómetros, y se puso unos electrodos a la conejita, a la madre. Cuando en el submarino mataban a una cría, la madre, a más de 3000 kilómetros, registraba una alteración neuronal en el cerebro, en sentido de dolor y de sufrimiento, y una tras otra, todas las crías muertas registraron eso. Es decir, la madre fue capaz de conectarse con este tipo de sufrimiento de sus crías. Eso es radiónica. Podríamos hablar de muchos más ejemplos, pero efectivamente la radiónica es la ciencia todavía no cuantificada, no medida, de la actividad cerebral sobre los elementos. De ahí ha salido ahora la técnica famosa de cambiando el proceso mental se cura la enfermedad. Ayuda, desde luego. Cuando es un cáncer serio, me parece a mí que va a ser más necesario, además, quimioterapia, radioterapia y muchas oraciones, porque realmente no es para tanto, ¿no? Pero sí, eso es radiónica, es la ciencia de la vibración que emite o el cerebro o las ondas de formas o los elementos que somatizan o modifican la materia. ¿Podríamos decir que el pensamiento puede influir en el proceso de la enfermedad? Sí, pero no decisivamente. Es decir, lo que Hammer descubrió, era radiólogo y descubrió que efectivamente cuando hay un proceso patológico, el cerebro registra un daño. En el mapa cerebral se produce una somatización, una mancha, un bulto, una ruptura neuronal, etc. Cambiando el proceso emocional o mental que produjo tal lesión, se esperaba que se curara la enfermedad, pero en la mayoría de los casos no se cura. Por tanto, sí que influye el pensamiento, pero no es decisivo. Es un elemento más que puede ayudar o agravar los procesos, pero normalmente no suele curar. Solo el pensamiento no cura. Lice, usted en su consulta se ha apoyado de distintas técnicas. Ahora, en las redes sociales nos encontramos multitud de técnicas, por ejemplo, biodescodificación, angiología, reiki, meditación. ¿Qué opinión le merecen estas? ¿Realmente resuelven los problemas de las personas? Sí, como en todos los procesos, siempre hay folclore. Entonces, pues, son elementos complementarios que ayudan, en la mayoría de los casos bien intencionados, pero yo creo que la salud es un tema lo suficientemente serio
para que nos exija a todos una preparación médica adecuada, que luego además podemos complementar con otros elementos. No creo que existan a estas alturas terapias milagrosas, y sobre todo la técnica, por ejemplo, de biodescodificación. Yo he escuchado cosas terribles, pues no sé, cosas, por ejemplo, pues que si tú tienes un cáncer de mama izquierda es que tu marido te ha puesto los cuernos. Bueno, pues digo, pues quizá, pero probablemente sea un problema hormonal. Primero vamos a agotar la hormonal, luego vamos a notar la biológica, la genética, las infecciones, y después de eso a lo mejor puede ser que algún elemento emocional colabore. Claro, lo que está demostrado categóricamente, por ejemplo, es que una depresión baja el sistema inmune, o que una neurosis fuerte produce trastornos intestinales, claro. Pero utilizar la panacea de decir, si cambio tal proceso mental, o pongo tal talismán, o pongo las manos, una patología seria se cure, pues afortunado no es así. No es así porque, bueno, he colaborado con muchos médicos, gente que son extraordinarios, que son personas felices, que son personas bien intencionadas, que tienen un código de honor y sin embargo se mueren de cáncer en 2 días sin saber por qué. Por tanto, ser feliz, cambiar las emociones, claro que ayuda, pero las enfermedades creo que es algo más serio, con mucha más responsabilidad. La magia médica hay que cogerla con pinzas. ¿Usted cree en el mal de ojo? ¿Cree que una persona a través de rituales puede enfermar o curar a una persona? Durante muchos años he practicado la hipnosis clínica y la he enseñado. Por tanto, conozco perfectamente el poder de sugestión de la mente, es impresionante. En los cursos que nosotros solíamos hacer para enseñar, siempre se producía, el primer día de clase, hacíamos un poco hipnosis espectáculo, para crear rapport, para que los alumnos entendieran que tienes que tener confianza, fuerza, y tengo que dar la sugestión o la aceptación o el rapport que establezco con el enfermo. Y entonces hacíamos cosas pues muy llamativas para que viera la capacidad que tenía de sugestión el cerebro. Yo me acuerdo que utilizaba a veces, pues una vez utilicé con una alumna el que yo le tocaba la de 3 y le salían los estigmas de Cristo. Toqué y le salieron 2 ampollas en cada mano, ¿no? Eso cuestionó enseguida, pues entonces los que somatizan los estigmas es sugestión. Bueno, el cerebro es alucinante. Otras veces pues hacíamos otro elemento que fuera muy llamativo para que los alumnos entendieran la capacidad que tiene la mente de aceptar una realidad subjetiva que les puede matar. O sea, se producen... Me acuerdo otra vez que en otro curso a una persona le dije que contaría hasta 3 y vería a todo el mundo desnudo, ¿no? Y esa persona se ruborizaba, se ponía así, se sentía avergonzado porque a todo el mundo le vio desnudo y estábamos todos vestidos, ¿no? Es decir, el mal de ojo existe y funciona en la medida de que tú aceptes o te sugestiones de él. Cuando tú estás inhibido, pues yo me acuerdo que había un profesor que tuve yo que era de otra escuela un poco más tradicional, pero nos enseñó una cosa interesante. Estábamos un grupo de personas y estábamos en un contexto de tipo religioso, él era muy religioso y decía que, un alumno decía que para salvarse del mal de ojo, no del diablo, del mal de ojo, una cosa, no me acuerdo cuál era, lo que me has preguntado tú, es qué podía hacer. Y entonces este alumno decía, pues mire, yo utilizo una cruz de madera que me protege del mal de ojo y de Satanás, algo así, no me acuerdo ya ahora de esto. Bueno, y le dijo mi profesor, coge la cruz y dinos cómo lo haces. Y entonces cogió la cruz y se puso así, y agarró a mi maestro, le dio un sopapo, lo tiró 2 metros para atrás y le dijo, tú eres tonto. Dice, yo soy humano y casi te mato, imagínate tú Satanás o el príncipe de los demonios, que no solo te mata, te destroza. Y entonces, claro, pues todos nos reímos, ¿no? Y el chaval dice, bueno, ¿y entonces qué puedo hacer para protegerme? Dice, tira la cruz y no pienses en el mal, no pienses en el diablo, porque si no piensas en el diablo nunca te va a atacar. Es decir, nos enseñaba la sugestión. Hay otro caso muy famoso, es del magnetismo también, que tiene que ver con la sugestión. Esto se mete siempre una liebre en el consultorio y se dice, bueno, pues va a venir el magnetista y nos va a curar. Y entonces a cada uno cuenta, pues yo tengo una peritonitis, yo tengo un tal y tal, ¿no? Y dice, pues este hombre, esa liebre que se mete allí, el que crea la sugestión, todos son técnicas, sugestión, dice, bueno, pues este hombre tiene tal poder que con que toques con la mano donde él ha tocado te curas. Bueno, pues
Al cabo de un rato, después de crear el ambiente, entra el magnetizador y viene, coge el pomo de la puerta y dice: señores, lo siento, pero no puedo asistir porque tengo una urgencia y tal. Y se marchó. Pero el que estaba dentro, el que ya tenía preparado el tema, pues dijo: señores, ha tocado el pomo de la puerta. Si tocamos el pomo de la puerta nos curamos. Y se curó un porcentaje de gente. ¿Creo en el mal de ojo? Creo en la sugestión. El cerebro hace cosas extraordinarias. Yo en muchos casos las he probado y efectivamente producen un rapport, una aceptación de que tú me puedes hacer daño o que Dios va a venir a curarme. Y ya te he dicho, yo he reproducido estigmas, he reproducido las coronas de Cristo porque estoy en un contexto judeo-cristiano, no porque tenga que ver nada con Cristo. Es lo más llamativo, pero se crea una aceptación de que tú puedes o yo puedo o se puede somatizar. Me acuerdo otra vez de otro caso que estábamos en una hipnosis clínica y vino un chaval con un dolor de muelas que el hombre no se podía concentrar. Le dije: ven aquí, y le hice una pequeña sugestión y se le curó el dolor de muelas. Y entonces dice: pues esto es la panacea. Digo: ya, pero cuando se vaya el efecto tendrá la infección igual. Y efectivamente se acabó el efecto y tuvo que ir al médico a ponerse un antibiótico. Es decir, pero sí, el mal de ojo existe en la medida de que tú aceptes que puede hacerte daño y por tanto te autosugestiones. Si no, no existe. Haciendo referencia a ese comentario del diablo y saliéndonos un poco del tema, dígame, ¿qué explicación tiene para esas posesiones diabólicas? Es un campo más parapsicológico. Yo creo que eso quizá entre más en el contexto de mi fe o de mis creencias morales, ¿no? Desde el punto de vista clínico no es una pregunta adecuada. Pero bueno, ¿qué pienso yo? Efectivamente, yo creo que sí puede una entidad compenetrar a otra. Creo que sí. Porque es un modelo que tenemos en la naturaleza. Los elementos patógenos van y se comen unos a otros, o los parasitarios están chupando de la energía de otro, y ese modelo en el modelo animal y el modelo biológico que tenemos se produce también en el modelo más psicológico. Por tanto, yo sí creo que en un clima adecuado de autosugestión, de aceptación de que el mal me puede poseer, pues probablemente entre alguna entidad o alguna energía poco recomendable. ¿En qué me baso? Pues porque lo he fotografiado, es decir, a través de la cámara Kirlian, que estuve muchos años investigando, veíamos que una persona que aceptaba o que pensaba que tenía una posesión, en el aura que se producía en la huella, venían elementos extraños, es decir, se veía lo que llamamos un maní, una energía que entraba ahí y que además rompía el aura de la persona. Incluso vimos gente patológica ya en un estado grave que se había comido todo esto. Quizá lo produzca el propio cuerpo, pero yo creo que sí que existen entidades que pueden, en una aceptación, en una sugestión previa, pueden influir en el hombre. De hecho, hay bastantes casos en Brasil, sobre todo, que son muy al elemento parapsicológico, al mundo del Kardec, del espiritismo y demás. En muchos casos se trataron personas esquizofrénicas como un caso de posesión y se curaron muchas. Es decir, lo que hacían era someter a la persona esquizofrénica, ponían un medium al lado y ese medium tenía la capacidad de hablar con la persona o el diablo, el muerto que le compenetraba. Era curioso porque no hablaba con el enfermo, hablaba con la persona que estaba allí y le terminaba convenciendo para que se marchara y la persona se curaba, ¿no? Y eso han sido muchos casos, es decir, que sí que debe haber una influencia de elementos desencarnados, llámese muertos o lo que sea, o entidades que sí que pueden penetrar en una persona previamente sugestionada. Y yo creo que está casi al 100% demostrado, pero es una cultura que en un contexto de medicina, como me estás preguntando, pues puede ser un poco casi que roza la fe, ¿no? Pero yo creo que hay elementos suficientes para entender que existen entidades que pueden influenciar, compenetrar e incluso poseer a seres vivos y a seres que aparentemente pueden estar sanos y que terminan o bien por esquizofrenia o bien por alguna posesión con enfermedades o incluso morir. Entonces, si una persona no cree en el diablo, jamás puede ser poseída por él. Por supuesto. He visto que personas sanas, felices, con
cuidando su cuerpo, teniendo autoconfianza, produciendo unos hábitos sanos, nunca tienen problemas de que les posea el diablo. Lo que les puede poseer es el vecino si les da un latigazo o riñen con la novia o cualquier otra cosa. Pero si una persona está centrada en sí mismo, tiene autoestima, se ajusta a sus códigos éticos, no se mete en autoculpa, en depresión, en tristeza, en culpabilidad, no le pasa nada de eso. Por tanto, yo creo que no es tanto que existan esas supuestas entidades, sino cómo yo soy coherente conmigo mismo y acepto que puedan venir. Si acepto que puedan venir y me pillan en un momento bajo, es probable que yo mismo me haga daño o que vengan, pero porque yo les he abierto la puerta. Pero cuando yo no creo en ello, no he visto ningún caso que hayan podido afectarles, no he visto ningún caso. Otra cosa es en hipnosis. En hipnosis, si se crea por ejemplo, hay casos que el último que ha sido en Barcelona es una persona que se acercó al balcón y se tiró como si estuviera en una piscina. Es decir, yo puedo crear una sugestión en una persona diciendo, mira, por ejemplo, el tópico, ¿no? Viene una chica muy guapa a la consulta y le digo, voy a contar hasta 3 y te desnudas. Cuento 3 y me hace la chica así. ¿Por qué? Porque no se puede ir contra la conciencia de la chica. Eso no, aunque seas el mejor hipnotizador del mundo. Ahora otra cosa es que yo le cree la sugestión de que está en el desierto del Sahara, que hace un calor terrible y que la ropa le está perjudicando. Entonces se quita la ropa en un minuto, pero quita la ropa porque yo le he engañado, porque le he creado un ambiente sugestivo por el cual está en el desierto del Sahara. Es decir, tampoco existe el modelo que existe en las películas de cuando oigas tal palabra, tú vas a coger una pistola y vas a matar a tal político, que es en las películas. Pues eso no se da, salvo que tú seas un asesino convicto y confeso. Es decir, si yo soy asesino y me sugestionas, pego un tiro, pero no porque tú me sugestiones, sino porque mi conciencia me lo permite hacer. Por tanto, la autosugestión, la posesión y todo ese tipo de cosas no solamente cuenta con que pueda existir esas agresiones, sino porque yo las acepte o las posibilite dentro de mí, ni más ni menos. O sea, es que no hay muchas películas, pero la realidad, por ejemplo, si tú a una persona le dices que tiene muchas ganas de hacer pis, que está en la vejiga hecha polvo, que se le va a reventar, pues la persona probablemente le digas, mira, mea en esa esquina, orina en esa esquina. Yo le creo un marco de sugestión que parte de la enfermedad de su vejiga, que no puede aguantarla, y le digo que hay una esquina y hace pis y está en el medio de un escenario, ¿no? Bueno, a un compañero mío le costó $25.000 de multa por hacer eso, porque es vejar a la persona, ¿no? Pero en sugestión se puede mentir y esa aceptación vale. Si no es por hipnosis, yo puedo automentirme, pero si entro en una automentira suficientemente sugestiva, claro que me puede hacer hasta, yo que sé, Satanás o el que sea. A pesar de todo, yo creo que sí existen influencias mórbidas, entidades, pero entra más en el campo de la fe, no en el campo terapéutico.